Buenos días. Good morning. Eh, Voy a contar un poco de mi historia, lo que me pasó hace 2 meses. I'm going to tell you a little bit about the story of something that happened to me 2 months ago. Era una mañana, iba yo a trabajar, era día jueves, en la mañana. It was the morning I was going to work. It was a Thursday in the morning. Cuando iba yo a trabajar, como cualquier día, I was going to work and it was just like any other day. No presentía nada. Venía un carro detrás de mí y yo pensaba que era bomberos, ¿no? Que me pusieron las luces blue, luces en frente del carro. Entonces yo pensaba que era un bombero y yo me hice a un lado. I was driving and the blue lights went on behind me and I thought it was the firemen, and so I pulled over to let them pass. Cuando yo estaba, me aparté, se me puso un carro atrás y otro enfrente, al lado. So when I pulled over, a car pulled up behind me and another came alongside and next to me. Y entonces me dice, ¿tu licencia? Entonces yo le mostré mi licencia y me dice, ¿sabes quiénes somos nosotros? Dice, no, dice, cuando yo los veo, ICE, ¿no? ICE. So they asked me for my driver's license, and I gave them my driver's license, and they asked me if I knew who they were, and I didn't know, so I looked, and then on there, I saw the word ICE. Y me dice, estás detenido, me dice, le digo, entonces no me quedó otra, como nosotros siempre oímos las noticias que cuando ICE nos para, tenemos que obedecer, que no podemos correr como ellos. Yo veo en la televisión, yo no puedo correr porque es una autoridad, entonces yo me quedo detenido. So he said, you're detained, and we're told when that happens, we should not run, we should obey. And so it's not like on the TV, I stood, I waited. Y entonces me dice, estás detenido, vas a ir con nosotros a Layton. Vas a ir, te vamos a detener, te vamos a hacer unas preguntas. Me dijo, bueno, eso fue ese día. So he said, you're detained, I'm going to take you to Latham, and yo then me we're going to ask you some questions, and that was that day. Y me dieron a Layton. Me dice, solo vamos a hacer unas preguntas. He said, we're going to take you to Latham, we're just going to ask you some questions. Cuando estaba en Layton, un oficial me dice, ¿ya tomaste, ya comiste breakfast? Le digo, no. Me llevó una sopa, entonces yo me le comí la sopa y me dice, ¿tienes abogados? ¿Tienes familia? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Sí. Nacidos en Estados Unidos. Tu esposa es casada, son casados. Y yo le digo, sí, estamos en ese proceso para casarnos. Entonces me dice, So he asked me if I'd eaten that day, and I said no, and so he brought me a soup, and then he started asking me questions about if my life, my work, whether I had a wife, whether I had children who were born in the United States, if we were legally married, and I said we were in the process of making a legal marriage. Entonces me dice, ¿tienes abogado? Me dice, puedes contactar a tu abogado. Yo hablo mi abogado que tenía y son 2-3 minutos. Entonces me dice el abogado, en el caso que yo tenía, él no me podía representar. So he asked me if I had a lawyer, and I said yes, and so I was able to speak to my lawyer for 2 or 3 minutes, and the lawyer said he wasn't able to represent me. Entonces ahí estuve haciéndome preguntas, que cómo he estado en Estados Unidos, que cómo yo he entrado, yo le dije cómo yo he entrado, dónde entré, mi historia, ¿no? So they asked me questions about how I'd arrived in the United States, and I told them how I got there and where I crossed and my story. Y entonces estuve detenido aproximadamente 6 horas en Layton. So I was detained for about 6 hours in Latham. Y de ahí me trajeron a Albany County, la cárcel de...
de Albany. So there they transferred me to Albany County Jail. Esos fueron los días más, las horas más difíciles que yo tuve en mi vida, Those were the hardest hours I've ever lived in my life. porque yo me sentía como que si fuera un criminal, que como que si yo debiera algo. So I felt like a criminal, as if somehow I owed something. Y entonces dije, ¿por qué yo estoy pasando esa historia si yo no soy un criminal? Lo único que estoy haciendo, que quiero otra oportunidad en mi vida, estar aquí en los Estados Unidos, y tengo 23 años y quiero establecer otra clase de vida. So I'm thinking, why is this happening? I have been in the United States for 23 years. All I want is to have a different life, a better life. Entonces, pues en ese momento uno siente que para mí el mundo se me viene abajo, porque estoy encerrado sin comunicación, me mete en una celda que si alguien ha pasado experiencia es bien difícil. Uno pues mira a sus compañeros para todos lados, que uno solo eso escucha, y cuando es hora de comida, alguien que, por ejemplo, alguien que estuvo aquí ha estado en esa experiencia, es bien difícil, porque todo es. So they put me in a cell, and it was hard to be enclosed. You're surrounded by walls and other people, and it's people who have lived through it will understand it's very, very difficult. And you're without communication. El primer día, en la mañana, me dieron grefas, fue un atol, me recuerdo un poco, y de ahí hasta mediodía que no había comido nada. O sea que desde que salí de Albany para allá, prácticamente no comí nada. So during the whole day, they gave me just a little bit at the beginning, and then basically on the whole day, I didn't get a chance to eat. Por ejemplo, no tiene, por ejemplo, uno no puede ver a nadie, no puede hacer absolutamente nada. Entonces uno, ¿qué hago aquí, Dios mío? ¿Qué hago? So Sí. you don't see anybody, you don't get to talk to anybody, and you just say, oh my God, what do I do? What do I do? Esa es una experiencia bien dura. De ahí, otro día en la mañana, cuando llegan las 7 de la mañana, suenan las alarmas, lo que encuentra allá, que llegan la comida. Y entonces me llevan la comida, lo que hacen ahí en la mañana, yo creo es lo mismo. Y bien difícil, porque no tiene hambre pensando en mi familia, qué va a ser de mi familia. Ahí siento yo lo más difícil, qué va a ser mi familia si la familia depende de mí. So on another day, the alarms go off, and at 7 in the morning, they bring you food, pretty much the same food, but it's hard to eat because I'm thinking about my family. What about my family? They depend on me. What's going to happen to them? Bueno, de ahí llegan las 11 de la mañana, y salen a break, pienso yo, y yo soy el último que me quedo ahí. And at 11 o'clock in the morning, there's a break, and I'm the last one staying there. Entonces yo no sé qué va a pasar conmigo, qué estoy haciendo acá, y todos salen para afuera, yo me quedo, ¿no? And so I'm there, and I don't know what's going to happen, and everyone else goes out, and I just don't know. Después me sacan a mí, que me van a remover para Buffalo, New York. So they take me out and tell me they're transferring me to Buffalo, New York. Cuando yo me bajo al segundo piso, encuentro más hispanos. Cuando ellos me ven, yo me siento mejor, porque, bueno, vamos a un lugar donde yo creo que voy a tener comunicación con alguien más, porque absolutamente no tenía a nadie con quien comunicarme, como una persona que yo iba hecho algo, que iba lo peor. So they take me down to the second floor, where at least I see other Latinos, Hispanics, and at least I think, well, there will be some communication, because I've been without communication, so hopefully it will be better. Entonces ahí los traducen otra vez, los llevan a Layton.
So they translate and they take us to Latham. Los llevan otra vez a Leighton, los suben a un van. They take us and they bring us up to a van. Cuando llegamos a Leighton, ahí esperamos, somos 10, esperamos otro grupo que viene, no sé, de la frontera de Canadá con Estados Unidos. We're waiting for another group that's coming down from Canada where the border is with the US. Bueno, estuvimos como 2 horas, ahí nos llevan otra vez esposados de manos y pie, como que somos unos criminales. So after 2 hours, they take us with handcuffs on wrists and ankles as if we were criminals, Y vamos al autobús. and we're going to the bus. Es mayo 12, The 2 12th of May. May, cuando llegamos allá, llegamos al autobús, los llevan a nuestro asiento, amarrados y todo, los llevan la comida y que nosotros comamos con los pies y manos adaptados. And they bring us food on the bus with our hands and feet Yeah. all tied up. Y entonces comimos, porque no tuvimos la oportunidad de comer todos juntos ahí, ya en el bus. Entonces el bus dice que que falta otra persona y los tienen 2 horas ahí amarrados. So they bring them food to eat on the bus, and they have to wait another 2 hours because they're waiting for another person, again, handcuffed the whole time on the bus. Y así somos, ya cuando fue tras eso, somos transportados para Buffalo. And Y then ellos no we're les, transported. y ellos no les importa si vamos amarrados de pie, a veces si tenemos ganas de ir al baño, así tenemos que ir al baño. And so they don't care whether we're all tied up the whole time, both hands and wrists and ankles, and if that's where we have to go to the bathroom, that's how they take us. Llegamos a Buffalo y allá tienen sus secciones cuando llegamos a Buffalo. Dice, ahí hay de 3 tipos de uniformes, que somos cuando llegamos a Buffalo. So we get to Buffalo and they tell us there are 3 types of uniforms. Bueno, hay color naranja, rojo y azul. Orange, red, and blue. Entonces cuando está ahí, muchos ya que han estado detenidos de referente a migración ya saben los colores. Me dice cuando me toca a mí el uniforme azul, me dice, tú tienes una oportunidad de quedarte en los Estados Unidos, ¿no? So the people who have been there before know that the uniform colors have meaning, and when I get mine and it's blue, they tell me you have luck because that means you might get to stay in the US. Bueno, ahí los preparan, los llevan todos, los entrevistas, huellas y todo, como otra vez sacan mis huellas, mi nombre, su país de origen. So again, they bring us for interviews, they ask questions, your name, where you're from, what country. Y le asignan un número 1 para irse a qué celda le toca a uno. And they give you a number so you know what cell to go to. Y voy a la celda y llego aproximadamente como a las 9 de la noche. Bueno, yo ya sentí más como del infierno que había pasado, de los 2-3 días que pasé. So I reached the cell, and at this point it was a little bit more comfortable than the 2 or 3 days of hell that I felt I'd gone through. Y bueno, el oficial le arresta a uno ropa, 2 pantalones, camisas, ropa interior y jeans y cosas así personales. Y entonces yo ya me sentí como que ya era diferente. So here they gave you 2 pairs of pants, shirts, underwear, so it felt a little bit different. Bueno, ahí es, cuando llego ahí ya es la pesadilla de pensar en mi familia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi caso? ¿Qué va a ser mi esposa? ¿Qué va a ser mi hijo? Personas que dependen de mí. So again, it was the nightmare thinking about my wife, my son, asking what will happen to them, what's going to happen to those who depend on me. Pasa un día, pasa otro día. Bueno, ahí eso es lo más difícil porque uno se pone a pensar de mi familia, qué hará, qué hace. Ya siente uno que el mundo se le viene encima, que no tiene otra opción. Si me van a mandar para mi país, qué pasar de mi familia, qué voy a hacer.
So he spends one day, another, day after day thinking about, well, again, what's going to happen if they send me back to my country? What's going to happen to my family?